Aleluya, nos gozamos en esta tarde que estamos aquí en la casa de papá. El ministerio Semilla de Mostaza, aleluya, porque la palabra dice que si tenemos fe como un granito de mostaza, le podemos decir a ese monte, ¿verdad?, que se mueva y será echado al fondo del mar. Amén, aleluya, al fondo del mar. Gloria a Dios. Así que listos, vamos a adorar al Señor, vamos a gozarnos, que papá tiene un manjar en este día para nosotros. Amén. Amén, aleluya. Su templo, alábale que Él vive. Dios Está en su templo, alábale que Él vive. Alábale, alábale, alábale que Él vive. Alábale, alábale, alábale que Él vive. Jehová está en su templo, alábale que Él vive. Jehová está en su templo, alábale que Él vive. Alábale, alábale, alábale que Él vive. Alábale, alábale, alábale que Él vive. Alábale, 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 alábale al Señor. Alábale, 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 alábale al Señor. Alábale, alábale, alábale al Señor. Alábale, alábale, alábale al Señor. Cuando los santos marchen ya hacia la patria celestial, Señor, yo quiero estar allá. Cuando los santos marchen ya hacia la patria celestial, Señor, yo quiero estar allá. Cuando los santos marchen ya, nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, a la boda del Cordero nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, a la boda del Cordero nos vamos a gozar, y luego nos iremos a la patria celestial, a vivir con Jesucristo por la eternidad, y luego nos iremos a la patria celestial, a vivir con Jesucristo por la eternidad. Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, a la boda del Cordero nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, a la boda del Cordero nos vamos a gozar, y luego nos iremos a la patria celestial, a vivir con Jesucristo por la eternidad, y luego nos iremos a la patria celestial, a vivir con Jesucristo por la eternidad. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Pero alabar a Jehová, pastores todos, siervos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová
lluvias de gran poder, lluvias caerán, lluvias caerán, lluvias de gran poder y lluvias caerán, lluvias caerán, lluvias de gran poder, lluvias caerán, lluvias caerán, lluvias de gran poder. En esta reunión Cristo está, Él ha prometido estar. Donde dos o tres en mi nombre estén, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí. Tu espíritu me hace cantar. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí. Tu espíritu me hace cantar. En esta reunión Cristo está, pues Él ha prometido estar. Donde los hoteles en nombre estén, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí. Tu espíritu me hace cantar. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí. Tu espíritu me hace cantar. Y ya no me siento solo, solo, solo. Ya no me siento solo, solo, solo. Porque conmigo está Cristo mi Salvador. Él vive en mi interior y me defenderá. Porque conmigo está Cristo mi Salvador. Él vive en mi interior y me defenderá. Y ya no me siento solo, solo, solo. Ya no me siento solo, solo, solo. Porque conmigo está Cristo mi Salvador. Y me defenderá. Él vive en mi interior y me defenderá. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre salvo a los hombres. Solamente en Cristo, solamente en Él. No hay otro nombre salvo a los hombres. Solamente en Cristo, solamente en Él. Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo a ti. Porque tú me has salvado, porque tú me has amado. Jesús, yo te amo a ti. Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo a ti. Porque tú me has salvado, porque tú me has amado. Jesús, yo te amo a ti. Ven a la luz que te da Jesús. Ven a la luz que te da Jesús. Y vivirás allá con Él. Y para siempre nunca morirás. Y vivirás allá con Él. Y para siempre nunca morirás. Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo a ti. Porque tú me has salvado. Jesús, yo te amo a ti. Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo a ti. Porque tú me has salvado. Porque tú, Jesús, yo te amo a ti. Oremos, hermanos, en todo lugar y recibiremos el don celestial. Oremos, hermanos, en todo lugar
y recibiremos el don celestial. Cristo viene otra vez y desde el cielo vendrá. Y oremos, hermanos, en todo lugar y recibiremos el don celestial. Oremos, hermanos, en todo lugar el don celestial. En esa roca me esconderé, bajo su sombra yo moraré, aunque caiga sobre mí. En esa roca me esconderé, en esa roca me esconderé, bajo su sombra yo moraré, aunque caiga sobre mí. En esa roca me esconderé. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es sana, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es sana, todo se acaba. Y allá en el Montorel, las aves al día. Allá en el Montorel, las aves al día. Moisés quería saber por qué la zarza ardía y no se consumía. Quería saber del cielo y una voz que le decía, del cielo y una voz que le decía: quita, quita, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que andas santo es. Pero quita, quita, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que andas santo es. Y alabarán Jehová todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán en los caminos del Señor, porque la gloria es Jehová, aleluya, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová más irá de recostar contigo, porque la gloria es porque Jehová excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, más irá de recostar contigo. Puedes alabarte, oh Jehová, puedes alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Gloria al Señor. ¿Cuántos se gozaron con la alabanza? Qué bueno es servir a un Cristo de poder. Amén, aleluya. Ese es otro corito, amén. Qué bueno es servir a un Cristo de poder. Qué bueno es servir al Espíritu Santo. Qué bueno es sentir que ángeles del cielo acampan aquí a nuestro lado y nos ayudan a vencer. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a estar en este momento puestos de pies en reverencia a la palabra de Dios. Vamos a continuar leyendo del libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos 18 al 19. Amén. Gloria a Jesús.
Gloria a Jesús, aleluya, aleluya, aleluya. Vamos a continuar con el mismo tema del estudio bíblico, que es el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis. Mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis. Estamos en la parte 4. Vamos a estar hablando hoy del mensaje a la iglesia de Tiatira. Vamos a ver si lo podemos terminar, ¿verdad? Esta iglesia, la 4ª iglesia de las 7. Y si no, pues la continuamos el otro domingo. Amén. Así que vamos a estar leyendo de los versículos 18 al 19. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Ahí están ahí? Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Apocalipsis capítulo 2, del 18 en adelante. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. De vez en cuando me gusta, ¿verdad?, hablar directamente de la Biblia para que la gente sepa que está escrito. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya. Y dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, del 18 al 29. Leímos rapidito. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y paciencia, y que tus obras postreras son aún mayor que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado siempre tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a los hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman la profundidad de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gracias, Señor, por esta palabra. La recibimos, Señor, en esta tarde. Bendito eres, Señor. Aleluya. Gloria, gloria, gloria. Pueden sentarse. Aleluya. Gloria sea al Señor. Ya sabemos, ¿verdad?, que las iglesias que estudiamos anteriormente, Jesús siempre le dice a Juan, ¿verdad? Juan ya tenía 90 años, era el último discípulo que quedaba, ¿verdad?, vivo, el último discípulo apóstol que quedaba vivo. Estaba en la isla de Patmos, lo habían hecho, ¿verdad?, lo habían enviado a la isla de Patmos, y allí fue donde Dios le dio revelación de las cosas por acontecer. Y todas las iglesias hasta ahora que hemos estudiado,
vemos que Jesús reconoce la labor, las obras, ¿verdad? La fe, lo que sea que ellos han, ¿verdad?, perseverado. Reconoce las cosas buenas, ¿verdad? Así como nosotros también reconocemos las cosas buenas de unos y otros, o de nuestros hijos, de nuestros nietos, pero siempre cuando hay algo que necesita corrección o mejorar, se lo hacemos saber, ¿verdad que sí? Le hacemos saber de que hay un área donde ellos pueden mejorar. Y es lo que está haciendo el Señor Jesús. Está diciendo: yo reconozco todo esto, pero tengo unas cosas contra ti. Amén. Entonces empezamos, ¿verdad? Aquí ahora estamos con Tiatira. Y Tiatira estaba situada a unos 64 kilómetros al suroeste de Pérgamo. Recuerdan que Pérgamo era la ciudad metrópoli, la ciudad más grande, era la ciudad que se llamaba la ciudad de los puentes, porque todo negocio, todo mercadeo, todo venía de diferentes calles, ¿verdad? O puentes, como dicen, ¿verdad? Para llegar hasta Pérgamo, y era ahí donde había, ¿verdad?, todas las cosas hermosas, y los negocios y el dinero y la gente que era muy culta o ricos, ¿verdad? Y aquí Tiatira estaba a 64 kilómetros sureste de Pérgamo, y fue fundada por uno de los 4 generales de Alejandro Magno durante los años 355-180 antes de Cristo. Y era también una ciudad, ¿verdad?, muy metrópolis, muy avanzada, y cayó bajo el poder de Roma en el 190 antes de Cristo. Tiatira tenía corporaciones de obreros. Ahí fue donde empezó, ¿verdad? Podemos ver que empieza a través de Tiatira las corporaciones, ¿verdad?, de negocios. Ya no era el mercadeo entre uno y otro, ¿verdad?, como ir a la placita, sino que ahora tenían reuniones y corporaciones y asociaciones entre cada uno de los títulos o de las destrezas, ¿verdad?, que tenían las personas. Así que era una corporación de obreros con gremios industriales que absorbía toda la comunidad de Tiatira. Si querías tener éxito comercial o implementar un nuevo trabajo, era obligatorio, ¿verdad?, así como ahora lo vemos también, era obligatorio pertenecer a uno de esos gremios, a uno de esos grupos sociales. Por ejemplo, los que eran textiles de las telas, los que eran herreros, los que eran panaderos, los que eran traficantes de esclavos, pues todos tenían su grupo, ¿verdad?, su grupo de asociación para protegerse y ayudarse entre sí. Y entre esas cosas había, ¿verdad?, la idolatría a un Dios particular, que cada sección o grupo, ¿verdad?, favorecía y adoraba. Los habitantes de Tiatira también eran conocidos por los negocios, ¿verdad?, y el dinero que se movía y las ambiciones, que había gente deshonesta. Y había allí varios templos también. Hemos visto que en todas las ciudades ha habido templos. Anteriormente vimos el templo de Diana. Aquí en Tiatira era el dios Apolo o Arterias, ¿verdad?, que era la Diana latina. Así que allí estaban templos de idolatría también, que no solamente los habitantes de Tiatira, sino todos los que entraban y salían allí iban a adorar, e inclusive a guardar sus tesoros, porque los templos no podía nadie entrar a robar. Pero es interesante porque los templos también protegían a los que eran malhechores, y les daban hasta posada dentro de esos templos, y a la misma vez los ricos guardaban sus tesoros en los templos. Bueno, había un respeto, podríamos decir, ¿verdad?, entre los ladrones y el dinero que ahí había. Pero también en Tiatira se habían levantado, había muchas adivinadoras y profetizas, porque ahí estaba, ¿verdad?, el altar, ¿verdad?, el templo de Arterias, o sea, de Diana, y de los otros dioses como Apolo, Poseidón y Zeus. Estas mujeres se llamaban síbilas,
y eran adivinadoras que profetizaban al pueblo, entraban en trance como espiritistas, ¿verdad? Entraban en trance y hablaban de partes supuestamente de los dioses, ¿verdad? Y creaban supersticiones que tenían que ver con ocultismo y satanismo. Así que era una iglesia que estaba en medio de toda cosa mala, ¿verdad? Una iglesia que tenía que luchar para mantenerse pura, para mantenerse limpia y no caer. Pero estas mujeres civiles fomentaban el ocultismo, el satanismo, sacrificios, adivinación, y fue así como se fueron infiltrando en las iglesias de, ¿verdad?, de los apóstoles. Que es lo mismo que pasa hoy en día, ¿verdad? Las iglesias Dios ha puesto y ha dado dones, y hay personas que entran que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Y discernimiento, porque aparentan tener dones y muchas veces es algo personal, emocional, no es del Espíritu Santo, y otras veces es ocultismo, hechicería, ¿verdad? Y satanismo, que se hace pasar como ángel de luz o como siervo o sierva creyente de Dios, pero en realidad vienen a infiltrarse a las iglesias y a provocar confusión. Los cristianos fueron advertidos de estas mujeres, ¿verdad?, que estaban invadiendo las iglesias y que a veces hablaban del Salvador, pero se mezclaban entre las profetas de la iglesia para confundir. La religión pagana se centraba en cultos, banquetes de fornicación, de adulterio, de compromisos de cumplir con las obligaciones de aquellos grupos constitucionales, laborales, y era muy difícil, ¿verdad?, obedecer los mandamientos que el Señor Jesús nos había dejado y arriesgarse a perder un empleo o su prestigio o su familia. Muy parecido a lo que muchas veces sucede, ¿verdad?, hoy en día en nuestros trabajos, no abiertamente hacia dioses, pero en nuestros trabajos muchas veces tenemos que estar pendientes, avisados, y sobre todo andar con el discernimiento del Espíritu Santo, porque a veces hay líderes o dueños de corporaciones que tratan de que sus empleados hagan cosas que son corruptas, que son en contra del Señor, ¿verdad?, que hagan trampas, que hagan falsificaciones, y es una manera, ¿verdad?, donde el enemigo también nos hace caer si no tenemos ojos abiertos. Entonces veamos primeramente cómo se presenta el Señor Jesucristo a esta iglesia de Tiatira. Amén. En Apocalipsis 2:18 leímos que Jesús dice: escribe al ángel de la iglesia. ¿Quién es el ángel de la iglesia? Los líderes, ¿verdad? El pastor que Dios pone al frente, ¿verdad? El que es responsable de ¿qué? De la grey. Amén. De la grey, o sea, el que tiene en ese momento el mando y el cuidado por orden del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Así que son tres características que Jesús dice a la iglesia de Tiatira. Primeramente, Él se anuncia como que Él es ¿qué? El Hijo de Dios. Se identifica con poder, con autoridad, ¿verdad? El que es el Hijo de Dios. Así que se presenta designándose como Él es. Amén. Hijo de Dios. Y en el Nuevo Testamento hay 26 veces donde habla de Jesús como el Hijo de Dios. Y personalmente Jesús mismo, más de 3 ocasiones, Él se denomina el Hijo de Dios. Amén. El Todopoderoso, el Altísimo. O sea que no le está hablando cualquier Juan de los Palomes, como decimos, ¿verdad? La iglesia de Tiatira. Le está hablando ¿quién? Jesús. ¿Por qué? Porque Él se preocupa, porque Él tiene amor por la iglesia de Tiatira. Dice: el que tiene ojos como llama de fuego.
el que tiene ojos como llama de fuego. En Apocalipsis 1:14 dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego. Imagínense, ¿verdad? Si miramos a Jesús como ojos como llama de fuego, ¿qué quiere decir eso? Eso representa la omnipotencia, la omnisciencia, la capacidad de Cristo de penetrar a nuestros corazones, ¿verdad? Es una llama de fuego que puede ir hasta lo más profundo de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, de nuestras emociones, y Él puede ver quién realmente somos, cómo pensamos, cómo actuamos, ¿verdad? Cómo hablamos, ¿verdad? Verdaderamente quiénes somos. Es como estar desnudo delante de su presencia, porque sus ojos son, ¿verdad? Ojos como llama de fuego. Jesús lo sabe todo, de Él no nos podemos esconder. Él tiene la capacidad de discernir sinceramente lo que verdaderamente somos. Podemos poner un fronte en el hogar, podemos poner un fronte en la iglesia, podemos poner un fronte con nuestras amistades, pero con Él no podemos poner un fronte, porque Él nos conoce y conoce las intenciones de nuestro corazón. Amén. En Hebreos capítulo 4, los versículos 12 al 13, y estoy leyendo de la Reina Valera de 1960, todos los versículos, ¿verdad? Para mantenernos en un solo edición, ¿verdad? Escrita de la palabra de Dios. Y dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están ¿qué? Desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por eso David decía, ¿a dónde me esconderé? Si me fuera a los cielos, allí estás tú. Si me fuera a lo más profundo del abismo, allí estás tú. Amén. O sea, no nos podemos esconder de el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego. Amén. Amén. Después, lo tercero que dice, y mis pies semejante al bronce bruñido, y mis pies semejante al bronce bruñido. Símbolo de fuerza, símbolo de que Él es el que está en la batalla y no ha perdido ninguna pelea. Amén. Símbolo de poder, símbolo de que Él tiene la autoridad de juzgar. Amén. Parece ser una referencia de que en medio de las pruebas, como Cristo sufrió, ¿verdad? Pero Él salió victorioso. Así también nosotros, la iglesia, y en este caso está hablando de la iglesia de Tiatira, que es un símbolo de las iglesias de hoy, ¿verdad? Las pruebas que están sufriendo, la persecución, la escasez, Él tiene el poder sobre todas las cosas. Amén. Amén. Y las pruebas que están sufriendo entre persecución o rendirse a la idolatría y a toda la maldad que había alrededor de ellos en la ciudad de Tiatira. Ahora, las características que tenía la iglesia de Tiatira. Esta iglesia, al igual que la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Tenían cosas buenas, eran que verdaderamente había un grupo de creyentes que amaban al Señor y le servían de corazón. Lo primero que dice es que Él conoce sus obras. Y obras es que acción, amén, es labor, es trabajo, es estar en constante movimiento trabajando para el reino de Dios. Amén. Hay personas que vienen a la iglesia, pero ¿dónde están las obras? Por eso dice, muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras, ¿verdad? Porque tienen que ir a la par, la fe
y las obras, porque las obras, el usted querer hacer, el usted querer servir en la iglesia y en el reino de Dios implica que verdaderamente usted ha tenido una conversión y verdaderamente usted tiene un deseo, un amor y una pasión para trabajar para que crezca la iglesia, para que crezca el cuerpo de Cristo, para que crezca la congregación, para que crezca el esfuerzo de que hayan almas salvadas. Amén. Estamos peleando para quitarle las almas a quién, al diablo, al enemigo. Entonces, Mateo 5:16 nos dice que nuestra luz tiene que alumbrar delante de los hombres para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Y esas son obras, ¿verdad? Que nuestra luz llame la atención, amén, a otros, a los vecinos, a las amistades, a los compañeros de trabajo, a familiares, que ellos vean, tú tienes algo que a mí me llama la atención, yo quisiera ser, ¿verdad? Porque la luz de Jesús está en nosotros, amén. Así que así alumbre nuestra luz delante de los hombres, así como Jesús mismo fue luz en medio de las tinieblas. Tiatira, al igual que Éfeso y Esmirna y Pérgamo, hacían obras, hacían buenas obras en medio de toda esa fornicación, adulterio y de la idolatría, hechicerismo, espiritualismo, todo, en medio de todo eso que había en esa ciudad, ellos seguían trabajando, testificando, llevando la palabra, hablándoles del camino que es Jesús. ¿Para qué? Para arrebatárselos al enemigo. Ellos no estaban pendientes de que iban a ser sacrificados, de que iban a ser mártires. Ellos lo que querían es, mientras yo esté aquí en la tierra, yo tengo que una labor, yo tengo una comisión. El Señor nos dejó una comisión en Mateo 28 del 18 al 20 que dice que ir por todo el mundo, predicar el evangelio, amén. Dice que le enseñemos todo lo que hemos aprendido de Él, que los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo hermoso es que al decirnos eso Jesús también nos dice, he aquí yo estoy, ¿qué? Con vosotros hasta el fin del mundo. Así que ¿por qué vamos a sentirnos avergonzados o tímidos o retraídos o muy ocupados o temerosos cuando Él dice, cada vez que tú abres la boca para compartir la palabra, para compartirme a mí con otro, yo estoy ahí contigo? No tienes que tener temor, ni vergüenza, ni nada, porque las palabras yo las voy a poner en tu boca para salvación de los impíos y de los inconversos, amén. Así que el problema no era de hacer obras, porque siempre estaban ocupados, y las obras también es cuando ayudamos a la viuda, al huérfano, al desamparado, al homeless, ¿verdad? Que está deambulante, ¿verdad? Al mendigo, a los que están atados en drogas y en diferentes cosas por el enemigo. Las obras es que extender nuestra mano como iglesia, como cuerpo de Cristo, como parte, como miembros del cuerpo de Cristo, a extender, a ayudar a otros. La iglesia no es para estar encerrados en el edificio y venir los días de la semana cuando hay servicio, el domingo cuando hay servicio, cuando hay algo especial. No, la iglesia verdaderamente se extiende fuera de las paredes. ¿Para qué? Para ayudar al necesitado, a familias que están pasando por divorcio, están pasando por violación, están pasando por abuso, ¿verdad? Mujeres que están pasando por abuso verbal, emocional, físico, a hijos también que están confundidos. Nosotros tenemos que llegar a ellos, amén. Y llegando a ellos, entonces los traemos acá, ¿verdad? También la iglesia de Tiatira se conocía por su amor. Su amor, pero el amor agape, no el amor filial de amistad, no el amor, ¿verdad? Eros, ¿verdad? De inmundicia o de sexualidad, sino por el amor agape, ese amor santo, ese amor único, ese amor perfecto. Y la palabra nos dice que ellos daban amor, amén. Y nosotros somos llamados ¿para qué? Para dar amor, amén.
para dar amor. Así que muchas veces en nuestras vidas, en nuestra parte humana, puede haber rencor, puede haber odio, puede haber envidia, ¿verdad? Puede haber orgullo, tantas cosas que pueden encarcelar el amor agape para que nosotros no lo demos a los demás. Tenemos que perdonar como Él nos perdonó. Y tenemos que dejar las cosas viejas pasaron y hacer todas las cosas que nuevas en amor. Amén. Yo sé que a veces es bien difícil decir perdóname, ¿verdad? Muchas veces es difícil reconocer yo estoy mal, lo hice mal, te traté mal, no te debía haber dicho esto, ¿verdad? Pero eso es parte del amor agape, reconocer cuando fallamos a Dios y cuando le fallamos a nuestro prójimo, que viene siendo nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, los vecinos, mamá, papá, el compañero de trabajo, nuestro prójimo, punto, ¿verdad? Tenemos que tener ese amor. Lo tercero que tenía Tiatira era su fe, no como medio de salvación, sino fe de fidelidad, de lealtad constante al Señor. Todavía había creyentes dentro de la iglesia de Tiatira que andaban en amor y en la fe. Un remanente que no se había contaminado, porque era muy difícil vivir en ese tiempo en Tiatira cuando tenías la obligación, ¿verdad?, por Roma de adorar ciertos dioses, de visitar ciertos templos, de participar en ceremonias y orgías, y eras cristiano. Y muchos decían, pues para que no me vayan a cortar, a decapitar, a cortar la cabeza, o para que no me vayan a afectar mi familia, pues voy a estar un ratito allí con ellos y pretendo que soy como de ellos, pero verdaderamente acá me considero cristiano. Pero no podemos servir a dos señores. O servimos al mundo o servimos a Dios. Amén. Y hay cosas del mundo que son atractivas, que no parecen malas, pero sí lo son. Y han entrado dentro de la iglesia, dentro de la congregación, dentro del cuerpo de Cristo, y se ha quedado ahí y sigue dando fruto y apagando al Espíritu Santo. Así que ellos estaban ahí en fe, ¿verdad? No se habían prostituido espiritualmente ni físicamente con lo que estaba pasando en Tiatira, sino que ellos seguían fuertes en el amor, en la fe, en sus obras. Y lo próximo era su servicio. El servicio es más que trabajo, ¿verdad? Representa tener comprensión, tener disponibilidad y prestar atención en lo que se necesita hacer para sacar, ¿verdad?, la iglesia adelante, para sacar el cuerpo de Cristo adelante. Y qué triste cuando el cuerpo de Cristo hay frutos de servicio, de amor, de caridad, de fe. Sin embargo, en medio de tanta cosa buena, hay doctrina de error, prácticas erróneas, ¿verdad? Que el diablo las ha pintado color de rosa, les ha puesto campanitas, como decimos, y están dentro de la iglesia, tanto en la conducta como en la manera de pensar, la doctrina, el libertinaje. Hay tantas cosas que han entrado a la iglesia y le hemos puesto el sello de bíblico, o el sello de agradable a Dios, o el sello esto es bueno, no es malo, pero verdaderamente estamos, ¿verdad? Es un veneno que ha entrado a la iglesia y estamos dañando. Es como cuando hay una papa, ¿verdad?, que ya está dañada, que se está pudriendo, y la dejamos en el saco. ¿Qué va a pasar? Todo el saco se va a pudrir y va a herir, ¿verdad? Va a apestar y vamos a tener que tirarlo a la basura. Y es lo que está pasando en muchas iglesias de hoy, ¿verdad? Que se han metido lo del mundo dentro del cuerpo de Cristo. La palabra de Dios dice, ¿verdad?, que los creyentes han sido fácilmente engañados porque no conocen que la palabra. Dice la palabra, mi pueblo perece. O sea, se mete en problemas y muere espiritualmente por falta de
conocimiento. Y hay de los que tienen el conocimiento y sin embargo siguen haciendo las cosas mal y siguen pecando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque serán destruidos, es lo que dice la palabra. Lo próximo que tenía Tiatira era paciencia. ¿Qué es paciencia? No vamos a entrar porque esa es una predicación aparte, pero paciencia, si lo dividimos así, paciencia, tenemos que tener ciencia, la ciencia de la paz que Dios da, la sabiduría de lo que es paz, verdaderamente paz, amén, porque Jesús dijo que Él es ¿qué? Él es la paz, Él es llamado el príncipe de paz. Entonces tenemos que ver que esa paciencia que tenemos en Cristo no se agota, no se agota. Ahora, nuestra paciencia carnal tiene que límites, ¿verdad? Si le damos puerta abierta al enemigo, si le damos puerta abierta a las obras de la carne, pues la paciencia fácilmente se torna que en un torbellino de enojo, de coraje, de discusión, ¿verdad? Y puede estallar. Porque, ¿qué? Porque a la vez ya pasamos esa etapa, ya entonces puede haber inclusive violencia. Pero la paciencia de Dios, y dice, es permanecer que tranquilo, bajo, estable, ¿verdad? En tono. No es simplemente constancia, sino el espíritu de perseverancia, ¿verdad? De una paz activa. Porque a veces decimos, sí, yo tengo paz. Hasta que alguien te hace algo, hasta que viene y alguien te roba o alguien le da un cantazo a tu carro, algo que pasa que tú no lo esperabas, ¿a dónde fue a tener la paciencia? Pero la paz, ciencia, es la ciencia de Dios que nos enseña a siempre estar templados y tener dominio propio, tolerancia, ¿verdad? Sin que escale a la violencia. Santiago 5:7 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Qué tanta paciencia necesitamos tener? Hasta la venida del Señor. O sea, esta semana tengo paciencia y la otra no. O ahora en la mañana tuve paciencia, pero ahora en la tarde no. Una paciencia constante y una paciencia que no disminuye, sino que es una paciencia que es presente todo el tiempo en nuestra vida hasta la venida del Señor. Amén. Porque Jesús dijo que en este mundo vamos a tener tribulaciones, vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades. Amén. Quizás en el trabajo, quizás en el hogar, en el matrimonio, pero dice, tener paciencia. Amén. Porque las pruebas, dice la palabra, la prueba produce ¿qué? Paciencia. Y la paciencia va a producir ¿qué? Perfección. Amén. Entonces, su progreso o crecimiento espiritual, en el versículo 19, ¿verdad? De Apocalipsis 2, vemos que su progreso o crecimiento espiritual, tus obras postreras son mayor que las primeras. Qué bonito, ¿verdad? Hasta ahora qué cosas hermosas se te admira. Amor, fe, paciencia, servicio, amén, y obras. Y dice que sus obras no estaban estancadas. Hay personas, ¿verdad? En el cuerpo de Cristo, sabemos, hay creyentes, como también hay el cuerpo de Cristo en general y la iglesia, donde empiezan con mucha fe, con mucho ánimo, con mucha motivación y empiezan a hacer evangelismo personal, empiezan a darle a las personas, tienen una célula en su casa, hacen muchas cosas, muchas obras y de momento hay un estancamiento o un final. Se apagó la cosa, ¿verdad? Se apagó la cosa, pero dice aquí que las obras postreras, o sea que había que un continuo progreso, había un continuo avance y dice las obras
más recientes, las postreras, son más abundantes y más grandes que las que hiciste anteriormente. Eso era una iglesia en progreso, una iglesia en crecimiento. Amén. Aleluya. Entonces, eso es importante entender, que tenemos que estar siempre en crecimiento. Hebreos capítulo 5 versículos 11 al 12 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, amén, de la palabra de Dios. Y habiendo llegado a ser tales, tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Iglesia, vamos a entender esto, porque es importante. No se trata de si llevamos 3 meses en el Señor. No se trata de si llevamos 5 años, 15 años, 20 años. No se trata si nacimos y fuimos criados toda la vida dentro de la iglesia. Se trata de el crecimiento que hemos dado, el amor, el servicio, la fe y las obras. Y que entendamos lo que dice la palabra del Señor y lo que Dios espera de nosotros. Porque hay gente que pueden predicar de la A a la Z, que han leído la Biblia 50 veces, desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay personas que son muy buenas para discutir y argumentar con uno de la palabra de Dios porque se consideran sabios. Hay muchos que han estudiado la palabra, entre ellos, o han ido, ¿verdad?, a una universidad, o a un seminario, a un instituto, y pueden hablar de la palabra, pero verdaderamente aquí dice el apóstol que después de tanto tiempo, que ya son adultos, que ya están comiendo carne, y arroz y frijoles y todo lo que le pongan en el plato, dice, ahora, después de tanto tiempo, tengo yo la necesidad de volverlos a enseñar, de volverlos a traer ¿a qué? A los valores básicos, a la doctrina esencial de la palabra de Dios. O sea, los primeros rudimentos que fueron puestos desde Génesis, ¿verdad?, hasta el presente de la iglesia de Tiatira, ¿verdad?, a la iglesia de Asia Menor. ¿Por qué? Porque habéis llegado a ser tales con la necesidad de tomar leche como bebé, como recién nacido, cuando ustedes ya deben estar comiendo ¿qué? Alimento sólido. El que no estudia la palabra de Dios, el que verdaderamente no se da a conocerla a la profundidad que Dios espera que conozcamos la palabra, no para jactarnos, no para creernos sabios, no para creernos autosuficientes, no, para recibirla en humildad y ¿qué? Y obedecerla. Y obedecerla, amén. Así que no tenemos que volver atrás al biberón, ¿verdad? A la tetera, creo que dicen, ¿verdad? Ustedes. Tenemos que seguir hacia adelante. Primero era la leche, después se le echó un poquito de cereal a la leche para hacerla más espesa, después vienen las comidas, ¿verdad? Ya como los baby food, ¿verdad? O la vianda, majadita, hasta que ya le empezamos a dar huevo y carne al niño, porque va madurando y va creciendo, y ya su sistema digestivo tolera comida más fuerte. ¿Cómo está tu sistema digestivo? ¿Todavía tienes que estar con baby food? ¿O con leche? ¿O ya puedes, cuando el pastor predica algo fuerte que cae, ¿verdad? ¿Puede tu sistema espiritual digestivo soportarlo, recibirlo, digerirlo, aceptarlo y obedecerlo? Y es lo que dice aquí, ¿verdad? La tolerancia, ¿verdad? Que tenemos que a veces hemos creado
o intolerancia a la palabra de Dios. Amén. Leerla para recibir del Señor. No es leerla como papagayo, no es leerla como que está usted leyendo un libro de la escolar o una novela o qué sé yo, ¿verdad? La palabra de Dios es viva, eficaz, es espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo, ¿verdad? Del alma, de los tuétanos, amén. Ahora veamos lo que el Señor Jesucristo tenía en contra. Todo esto era favorable. ¿Qué tenía Jesús? Aquel, ¿verdad? El Hijo de Dios con los ojos de llama. ¿Qué tenía contra la iglesia de Tiatira? Lo primero que dice es la tolerancia de la profetisa falsa conocida como Jezabel. Ya desde que empezamos, ¿verdad?, a estudiar la primera iglesia, hemos estado hablando de la Jezabel. Sabemos que Jezabel era la esposa de Acab y ella lo dominaba, y ella llevó al pueblo de Israel a fornicar, a adulterar, a hacer sacrificios, ¿verdad?, a ídolos. Y ella era una de las idólatras que traía fornicación dentro del pueblo de Dios. Amén. La fornicación. ¿Has permitido a esta mujer y la doctrina, verdad, de Jezabel dentro de la iglesia, donde trae la fornicación, porneia y el adulterio, incluyendo homosexualidad e incesto y bestialidad? Qué tremendo, ¿verdad? Cuando nos descarriamos y cuando nos salimos de la palabra, ¿verdad? De la palabra de Dios. Había muchos que estaban viviendo en adulterio, casados, pero teniendo relaciones extramaritales. Había muchos que estaban, ¿verdad?, en fornicación, viviendo juntos, pero no casados. Había muchos que estaban en la homosexualidad, hombre con hombre y mujer con mujer, como dice la palabra, que Dios les dio, que los dejó que ellos hicieran, ¿verdad?, lo que ellos querían, los dejó de un lado, lo entregó a las tinieblas. Y incesto. En Judas capítulo 7 habla de incesto, y en 1 Corintios 5:1 nos habla inclusive de bestialidad. ¿Cómo es posible que una iglesia se pueda corromper a tal extremo, verdad? O sea, aquí no nos dice que toda la iglesia de Tiatira estaba metida en esto. Lo que dice es que estaban tolerando la doctrina de Jezabel, que permitía todas estas cosas y engañaba, y tenía a muchos siervos de Dios, a muchos líderes y ancianos, los había convencido a la idolatría, la fornicación y el adulterio. A pesar de su clara contradicción con la voluntad de Dios, por alguna razón la iglesia de Tiatira toleraba a esta mujer, toleraba a esta profeta con su falsa doctrina, que incitaba, dice la palabra, incitaba a los siervos de Dios a practicar la maldad, tentándolos con deseos y pasiones materiales y lascivia. ¿Qué quiere decir esto, iglesia? Que tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Dios nos ha dado sentido, nos ha dado el olfato, nos ha dado el oír, nos ha dado la boca, nos ha dado los ojos, nos ha dado las manos, ¿verdad? Y las usamos para el diario vivir, pero el enemigo sabe que el pecado entra ¿por dónde? Mayormente por los ojos y por las emociones y por estos 5 sentidos que Dios nos ha dado. Por eso Jesús dijo, cuando le hicieron la pregunta del adulterio, Él dijo, si la deseaste con tus ojos, ya pecaste. Si lo deseaste con tus ojos, ya pecaste. Los ojos son la ventana del cuerpo. Y tenemos que tener cuidado dónde miramos, cómo miramos
y cuándo es momento de decir, Señor, perdóname. Amén. Porque la venida del Señor está cerca, está a las puertas, dice la palabra, va a ser en un pestañear, en un abrir y cerrar de ojo, que Él va a venir a buscar a su iglesia para llevársela en el rapto. Y usted no quiere ser de los que en ese momento usted puso los ojos donde no debía. Hubo una codicia, ¿verdad? Un deseo, una envidia, lo que vino que fue un fruto, una obra de la carne, y que usted se quede. Después de tantos años sirviéndole al Señor, después de decir que lo amaba, que porque usted no supo controlar sus emociones, ¿verdad? Y sus sentidos, que usted se quede. Qué triste sería, ¿verdad? Que en vez de subir hacia arriba en el rapto de la iglesia para vivir en la eternidad con Jesucristo, usted termine en el lago de fuego, en el infierno, donde allí no se apaga, el infierno no se apaga, donde allí el gusano muere, donde allí es un completo quejar y sufrir eternamente. Acuérdense del hombre rico y Lázaro que le decía, Señor, permite, y esto era en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Antes que todavía estaba abierto el Hades y el seno de Abraham, y le decía, ¿verdad? Pedía el rico que le permitiera a Lázaro pasar del seno de Abraham, brincar ese precipicio y pasar allá al lago, ¿verdad? Al Hades, ¿a qué? A quitarle la sed que tenía en ese caso. Así que era un problema que había en Tiatira, ¿verdad? Practicaban la maldad y los deseos y pasiones materiales y lascivias, tanto a la idolatría también, con los dioses paganos y los templos que eran para los ídolos. Lo otro eran cosas sacrificadas a los ídolos. Para mantener su trabajo, su posición, algunos asistían a las fiestas de trabajo, ¿verdad? Por decirlo así, o a las fiestas de la ciudad, ¿verdad? O de la comunidad donde ellos vivían, con los dioses titulares y patrones. A ver, si ustedes saben que hacen verbenas, decimos en Puerto Rico, o fiestas patronales, ¿verdad? Que están dedicadas a la Virgen del Carmen o a la Virgen de la Guadalupe, o San Judas y San Tadeo, ¿verdad? ¿Y qué? Y hay cosas que son sacrificadas, o le oran esos alimentos, o le oran, ¿verdad? O le rezan, o como usted quiera decirle, se los dedican ¿a qué? A ese santo. Si usted no sabe y se lo come, bueno, usted no sabía. Pero si usted está en ese lugar y usted sabe que ahí se está festejando y patrocinando a la Virgen tal o el santo tal, o lo que ella dice, que escapemos, que no podemos juntarnos, ¿verdad?, con estas personas que están tratando iniquidad. No quiere decir que no vamos a hablarles del Señor, ¿verdad? Porque tenemos esa obligación de predicar, de enseñarles la verdad, ¿verdad? Pero para mantener mucho su trabajo, comían de lo que era sacrificado a ellos, a los ídolos, y participaban en inmoralidades que estaban celebrándose en ocasiones. Todo esto era, ¿verdad?, herejía y lleno de lascivia. Hacían todo esto para escapar de la oposición y para ser aceptados. Aún se incluían y mezcluían en la fornicación con prostitutas de seguidoras, ¿verdad?, de Jezabel. Hacían cultos y de idolatría. Ahora, ¿qué nos dice la palabra? La consecuencia del pecado es ¿qué? Muerte. La consecuencia del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, aún Jesús, a pesar de todo esto, que reconoció las cosas buenas de la iglesia de Tiatira, pero por amor, ¿verdad? Por amor y por el sacrificio que él hizo en la cruz por cada uno de esos creyentes en el cuerpo de la iglesia de Tiatira, él les está dando la oportunidad. Les dice, esto estás haciendo y tienes que alejarte, tienes que arrepentirte, pero todavía yo te voy a dar la oportunidad
de que puedas, ¿verdad?, buscar la salvación. Así que lo primero que dice, ¿verdad?, la consecuencia del pecado y del arrepentimiento es: le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad. Está hablando de Jezabel. Les he dado tiempo aún, ¿verdad?, con todo lo que ella es, ¿verdad? Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero ¿qué? Ha rehusado arrepentirse a pesar de mi paciencia y de la invitación que le hago al arrepentimiento. O sea que ella estaba ¿qué? Consciente de lo que estaba haciendo y continuaba haciéndolo y no le interesaba arrepentirse. ¿Por qué? Por las orgías, ¿verdad? Por la idolatría, por la inmundicia, por el pecado. Primera de Timoteo 4:1 dice claramente que los postreros días tendremos tiempos de que algunos apostatarán de la fe, escuchando y aceptando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La semana pasada hablábamos, ¿verdad?, de la televisión, del medio ambiente, ¿verdad?, de las computadoras, de las cosas que vemos, ¿verdad?, falsos profetas, falsos maestros, falsos evangelistas, o el título que se den, ¿verdad? Porque muchos se dan títulos de pastores, evangelistas, obispos, apóstoles. Y no estoy hablando en general, ¿verdad? No estoy hablando específicamente, porque hay siervos de Dios, ¿verdad?, que sí, ¿verdad?, sirven al Señor. Pero cuando usted empieza a ver cosas que como que eso no es lo que espera la palabra, ¿verdad? Cuando usted empieza a oír cosas del aceite ungido, me manda tanto, yo le mando un pañuelito. Cuando usted empieza a oír cosas que como que no, ¿verdad?, que no, entonces sepa que son apóstatas, ¿verdad?, que han surgido y han entrado espíritus engañadores a ellos. Quizás en su comienzo eran siervos de Dios, pero ahora la avaricia, ¿verdad?, la avaricia ha llegado a ellos y los ha trastornado en falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros. Amén. Y han escuchado a doctrinas de demonio, pero nosotros también podemos caer en eso. Tenemos que tener cuidado. Yo en tantos años he visto tantas cosas. Hay una doctrina que dice que los ángeles vienen a la iglesia y los ángeles profetizan. Y hasta donde yo sé, los ángeles son mensajeros, ¿verdad?, que los vemos en el Antiguo y Nuevo Testamento, que vinieron a avisar unas buenas nuevas. Pero esta doctrina trae supuestamente ángeles dentro de la congregación, ¿verdad?, ángeles celestiales que vienen y anuncian y ordenan cosas que no son escriturales. Cuidado. Hay otra doctrina que cree que usted es cristiano, pero de todas maneras que usted le sirva a Dios, usted puede estar endemoniado, usted puede tener una legión dentro de usted y tiene que venir acá al altar, ahí ponen baldes o cubetas, no sé cómo, para que la gente vomite, para que salgan los demonios. Y así sin fin hay muchas doctrinas de error. Inclusive se han metido, ¿verdad?, no solamente en el cuerpo de Cristo en general, pero también hay doctrinas de errores dentro de la alabanza, de aquellos que traen el don, ¿verdad?, el llamado a la alabanza. Inclusive en la música del mundo, ¿verdad?, que la hace música cristiana. Pero usted sabe que cuando usted ya conoce esa canción del mundo, cuando la ponen acá, le cambian las letras. ¿Por qué? Si en el pueblo de Dios hay tanto talento, hay tantos levitas, hay tantos cantores, hay personas que pueden escribir música cristiana, hay otros que pueden ponerle música, ¿verdad? Así que hay que tener cuidado.
Dice, ¿verdad? Lo segundo es: la postraré en cama, en un lecho de dolor. El castigo es justo y apropiado. Entonces, ¿qué pasó? Dice la palabra del Señor en Segunda de Reyes, capítulo 9, versículos 30 al 37, que eso fue un acto profético, donde ella fue, ¿verdad?, arrojada por una ventana y fue pisoteada por caballos y devorada por perros. Cuando fueron a enterrarla, solamente encontraron el cráneo, las manos y los pies, porque ya los perros habían devorado toda su carne. Así que este hecho se cumplió de acuerdo a la profecía que Elías le había dado, porque ella perseguía a Elías. Número 3: los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación. ¿Qué quiere decir? ¿Qué les espera? El Hades, ¿verdad? El Hades, a menos que se arrepientan. Y si se arrepienten de las obras de ella, todavía Dios le da la oportunidad para que puedan escapar de la calamidad que Dios ha dicho, ¿verdad? Que Jesús ha dicho que sucederá si no se arrepienten. El número 5 dice: y a sus hijos mataré con pestilencia. Sus hijos son no solamente hijos físicos, biológicos, está hablando de los seguidores, los que se convierten. Nosotros somos ¿qué? Hijos de Dios, ¿verdad? Y ellos eran hijos ¿de quién? De Jezabel. En Primera de Reyes 21:21, Dios establece que trae mal sobre ella, dice: y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab. Aquí está hablando de los hijos biológicos, tanto el siervo como el libre en Israel. Así que, hermano, cuidado, ¿verdad? A veces dice, es que en esa iglesia meten mucho miedo, en esa iglesia siempre están predicando del infierno, y en esa iglesia siempre están predicando de que Dios es un Dios que castiga, de que Dios es un Dios que castiga sin vara, ¿verdad? Pero es que tenemos el Dios de amor, pero también tenemos el Dios que es juez, y es juez justo, ¿verdad? Dios, en su capacidad de Dios, omnipotente, omnisciente, omnipresente, Él se manifiesta de acuerdo a lo que está pasando en el mundo y en el pueblo. Amén. Entonces dice, ¿verdad? Dice que aquí la rama, la generación y las generaciones futuras de Acab y Jezabel serían destruidas. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones. Este juicio del Señor es un ejemplo que Dios nos da, lo que hizo con Jezabel, ¿verdad? Y con sus generaciones, ya, para que nosotros no cometamos la misma negligencia, el mismo error o la misma, ¿verdad?, inmundicia o pecado. Que todas las iglesias aprendan lo que significa comportarse vilmente en la idolatría y en el pecado delante de los ojos del Señor. Dice: os daré a cada uno según tus obras. ¿Cuáles son tus obras, iglesia? ¿Cuáles son tus obras, hermano y hermano? Verdaderamente, vamos a ser honestos con nosotros. Verdaderamente estamos haciendo todo lo que podemos hacer por el reino de Dios. Verdaderamente estamos haciendo todo lo que podemos hacer en la iglesia que nos congregamos, en la comunidad que vivimos, dentro del círculo familiar que compartimos, o nada más hacemos un poquito o a medias o nada. Dice: os daré a cada uno según sus obras. ¿Por qué? Porque la salvación es individual. Y cuando vayamos a responder a Dios, ¿verdad?, en el día del juicio, aquellos que han fallado, porque a los que permanecen y perseveran hasta el final en Cristo, para nosotros va a haber un galardón, ¿verdad? Va a haber un galardón para nosotros. La iglesia triunfante no va a pasar por un juicio. Los impíos, los inconversos, son los que se presentarán a un juicio
cuando, ¿verdad?, Cristo venga. Ahora, veamos ahora la bendición, ¿verdad? Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no retienen la doctrina, yo no les impondré cargo. Amén. Los que no han conocido las profundidades de Satanás, pero se han mantenido firme, ¿verdad? Ellos, ¿verdad? Dios va a tener revelación hacia ellos, ¿verdad? Por ser fiel. Deuteronomio 13, versículo del 1 al 5, y ya estoy casi cerrando. ¿Están despiertos? Amén, amén. Se oyó un amén nada más. Que están tomando nota. Aleluya. Oye, es que son palabras fuertes, pero no las estoy diciendo yo, las dice la palabra. Deuteronomio 13, versículos 1 al 5. Dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y se cumpliere la señal o el prodigio profetizado, que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámoslo. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños. ¿Cuántos de ustedes han tenido alguien que ha dicho: ay, fíjate que soñé, las otras noches soñé contigo? Puede ser de Dios, puede ser de la persona emocional, o puede ser palabra del diablo, ¿verdad? Para confundir. Dice: yo soñé los otros días contigo, soñé esto y esto y esto. Dice: si no se cumpliese, ¿verdad?, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni de tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para ver si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino del cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses. Así quitarás el mal de en medio de ti. Eso es el Antiguo Testamento, le está hablando al pueblo de Israel, ¿verdad? En el tiempo de Moisés, de Josué, dice que sería ¿qué? Muerto. Cuando un profeta o un soñador hablaba de sí mismo, o, ¿verdad?, anunciaba algo de error, dice que sería quitado del medio del pueblo. La misericordia de Dios hoy en día, en el 2026, es grande, ¿verdad? No nos manda a nosotros a tomar la acción de destruir la vida de una persona, pero sí alejarnos y orar para que se arrepienta. No obstante, lo que tienes, reténlo hasta que yo venga. Dice: el vencedor tendrá autoridad sobre las naciones, porque la palabra del Señor dice que, ¿verdad?, que reinaremos sobre las naciones, y él dice que las regirá con vara de hierro, y a aquellos que perseveraren le daré la estrella de la mañana. ¿Quién es la estrella de la mañana? Jesús. Amén. Jesús, la esperanza de un nuevo amanecer, que acabe toda esta inmundicia, pecado, guerras, hambres, ¿verdad?, pobreza, todo. ¿Por qué? Porque la estrella de la mañana, Jesús, nos ha de llamar a vivir con Él eternamente. ¿Cuál es la aplicación de hoy? La aplicación de hoy, de lo que hemos oído, ¿verdad?, de las iglesias hasta ahora que hemos estudiado, y de Tiatira, ¿verdad?, en el día de hoy, es cuidado con la tolerancia blanda. Cuidado con la tolerancia blanda. El amor del cristiano no debe confundirse con aceptación a doctrinas que contradicen la palabra de Dios. Muchas veces nos quedamos, sabemos que la persona que nos está hablando
o el libro que nos han dado o el folleto que nos han dado, sabemos que es herejía, sabemos que es incorrecto, sabemos que está en contra de la palabra de Dios y lo que nosotros hemos conocido, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, por no ofender, ahí nos quedamos que oyendo y recibiendo, y ya ese panfletito ha caminado toda su casa, de la cocina a la mesa al cuarto. Destrúyalo. Destrúyalo. Y esta persona que usted conoce, háblele del Señor, háblele de la palabra. Amén. Muchas veces es porque ellos no tienen conocimiento, y también nosotros, dice, el pueblo perece por falta de conocimiento. Pero no confundamos ser templados, ser amorosos, ¿verdad?, de vivir en el fruto del Espíritu, con ser blanditos, dice, ¿verdad?, con ser blanditos, y confundirnos, ¿verdad?, y aceptar doctrinas que son en contra de la palabra. Número 2, integridad en el trabajo. Al igual que los cristianos en los gremios de Teatira, nosotros también enfrentamos, ¿verdad?, enfrentamos presión en nuestro trabajo, cuando el jefe, ¿verdad?, o el manejador o el dueño de la compañía quiere que hagamos cosas que sabemos que son, ¿qué?, ilegales, ¿verdad?, en la ley de la tierra, pero más fuerte todavía, son verdaderamente incorrectas, inmorales, pecaminosas, a través de lo que dice la palabra. Muchas veces mejor perder una promoción que pecar. Número 3, el examen de los ojos de fuego. Debemos permitir que el Señor examine nuestras obras, nuestras vidas, nuestras motivaciones, la profundidad de quién verdaderamente somos. Porque Él está constantemente. Acuérdense que Dios no descansa, Dios no coge recesos o breaks, ¿verdad? Dios está constantemente, dice el salmista David, ¿verdad?, constantemente está velando por su pueblo. Amén. Así que permitámosles al Señor: Señor, examíname, y en lo que yo he pecado o en lo que ando mal, revélate a mi vida para yo poder, ¿verdad?, arrepentirme y cambiar. No importa si nadie más sabe lo que tú estás haciendo o lo que tú estás pensando, pero Dios lo sabe. Amén. Y tenemos que arrepentirnos, y Dios nos da esa oportunidad de arrepentirnos, ¿verdad? Vivamos la fe de la sana doctrina. Es mejor soportar tribulación, necesidad, ¿verdad?, y estar correctos, estar humillados, estar sometidos, ¿verdad?, a la palabra de Dios. Las 7 iglesias de Asia, todas confrontaron los mismos problemas, unas más, otras menos, problemas de herejía, de libertinaje, de persecución, de mentira, ¿verdad?, de estafa, igual que las iglesias de hoy. Igual que las iglesias. La diferencia está en cómo cada una de ellas, ¿verdad?, actuó y enfrentó los ataques del enemigo. Y hoy por hoy, como nosotros, la iglesia de Cristo enfrenta, confronta o se adapta a las mentiras del diablo, ¿verdad? Sabemos que tenemos que tener mucho cuidado lo que estamos haciendo. Sabemos que tenemos, ¿verdad?, que mirar verdaderamente lo que Dios espera de nosotros. Las 7 iglesias ya ellas resolvieron, y ahora nos toca hoy por hoy a nosotros enfrentar, confrontar. No podemos adaptarnos a las mentiras del diablo para hacer la diferencia, y tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué te adaptas y aceptas lo malo y le dices normal? ¿Por qué? La Biblia es bien clara, nos ordena a pelear la buena batalla de la fe. La Biblia nos ordena a llamar las cosas por su nombre. ¿Ah? El ladrón es ladrón. El estafador es estafador. El mentiroso es mentiroso.
El adúltero es adúltero. El fornicario es fornicario. ¿Ah? El avaro es avaro. Entonces tenemos que llamar las cosas por su nombre. Y cuando vemos cosas dentro de la iglesia, en el servicio, en la manera de que servimos a Dios, en el programa de la iglesia, en el grupo de alabanza, que no está de acuerdo a la palabra, tenemos que llamarlo por lo que es. No podemos decir que algo que es negro es amarillo, o algo que es blanco, que es color café. Tenemos que llamar las cosas por su nombre. Amén. Hoy por hoy, como nosotros, la iglesia de Cristo, enfrenta, confronta o se adapta a las mentiras del diablo, y eso hace que la diferencia. Así que, iglesia que me escucha, vamos a estar puestos de pie. Santo. Pelea en contra de lo que parece bueno, pero es malo. No aceptes. La Biblia nos ordena a pelear la buena batalla de la fe y a llamar las cosas por sus nombres. Sabemos que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. En Gálatas, capítulo 6, versículo 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. ¿Ah? Si siembras espinos, vas a dar ¿qué? Espinos. Si siembras lascivia, codicia, adulterio, fornicación, mentira, ¿vas a qué? A recibir lo mismo. Porque un árbol de naranja no te va a dar aguacates, y el árbol de aguacate no te va a dar manzanas. Y es lo que el Señor nos está diciendo, porque el que siembra para su carne, de su carne va a cegar ¿qué? Corrupción. Las obras del pecado, dice Gálatas, ¿verdad? Van a darte corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu de Dios, del Espíritu segará vida eterna. El que practica el pecado debe de estar seguro que cosechará ¿qué? Corrupción, muerte, destrucción, y que lo va a destruir, lo va a llevar al fracaso. Y tenemos que por eso estar pendientes, ¿verdad? Y reconocer quiénes somos, porque si no, el sufrimiento es seguro. Nadie puede escapar de la ley espiritual, la ley de la cosecha, que todo lo que sembramos vamos a cosechar. Y eso usted lo puede ver en el jardín de su casa. Vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Gracias porque tú nos amas tanto, que nos das la palabra que es espada de dos filos, que corta hasta los tuétanos, hasta el alma. Gracias, Señor, porque tus ojos son llama de fuego y tus pies de bronce bruñido. Gracias, Señor, porque tú quieres que andemos derecho, de acuerdo, Señor, al corazón tuyo, no de acuerdo a nuestro corazón. Señor, en esta tarde abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra mente, Señor, abrimos nuestras manos y te decimos: aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor. Abre nuestro entendimiento para no pecar contra ti. Abre nuestro corazón para amarte,
para obedecerte, para seguirte, Señor, hasta el final, para mantener la fe viva hasta que tú vengas por tu iglesia. Señor, todo lo que haya en nosotros que no te complace, que es en contra, Señor, de ti, tuyo, Padre del reino, Padre de la palabra, te pedimos que tú, Señor, nos enseñe, nos muestre dónde estamos fallando, porque todavía estamos a tiempo para arrepentirnos, Señor, y vivir la vida que a ti te agrada, Padre, y ser un ejemplo a los demás. Señor, aviva el fuego en nosotros para trabajar por el reino de Dios. Aviva el fuego en nosotros, Señor, para salir a las calles a predicar, a dar testimonio, Señor. Donde quiera que estemos, Señor, si estamos haciendo la compra, Señor, el mandado, si estamos en el hospital visitando un enfermo, donde quiera que andemos, Señor, así andemos, Señor, en el Walmart, en Target, o donde estemos, Señor. Que ahí no nos dé vergüenza ni que tengamos nunca prisa de entrar y salir. Que aquellas personas que están al lado nuestro, que nos pasan por el lado, son almas de salvación. El Señor, ayúdanos a abrir nuestra boca y traer un mensaje de salvación, un mensaje de vida, un mensaje de esperanza. Muchos son, Señor, los que están deprimidos, los que piensan suicidarse, los que piensan hacer cosas, Señor, en contra de su vida, Señor. Y a veces están al lado nuestro o al frente, detrás, y nosotros no abrimos la boca, Señor. Ayúdanos, Señor, a llegarnos al corazón de aquellos que te necesitan, Padre. Y ayúdanos a vivir rectamente. Enséñanos, Señor, en qué te fallamos para arrepentirnos, para renacer de nuevo, Señor, y vivir la vida que a ti te agrada, Padre. Señor, que esta palabra quede sellada en nuestros corazones, que el enemigo no nos las pueda robar, Padre, para que de esta tarde que salgamos por las puertas de esta tu casa, Señor, empecemos, Señor, a pensar y a trabajar y a darnos de corazón y de lleno para tu reino, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos abres los ojos, Señor, a través de la historia, Señor, de la iglesia de Tiatira, de Pérgamo, de Efeso, Señor. Aleluya, Señor, para que nos enderecemos, Padre. Gracias, Señor. Perdónanos, Padre, en lo que hayamos pecado contra ti. Límpianos, lávanos con tu sangre preciosa, Señor. Haznos, Señor, hijos obedientes, no rebeldes, Señor. Endereza nuestros caminos, endereza nuestra familia, endereza nuestro matrimonio, endereza nuestras generaciones, Señor, y endereza cada miembro del cuerpo de Cristo, Señor, en esta iglesia y en el cuerpo de Cristo en general. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Aleluya. Si usted necesita oración, podemos orar por usted. Los que están aquí en la casa, ¿verdad? Podemos orar después de que se termine la transmisión. Vamos a orar, ¿verdad? Pero si usted está oyendo a través del canal de YouTube, nos puede llamar al 915-305-4879 o el 915-504-0591. Queremos orar por usted y con usted. Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo de empezar una vida nueva, una vida que agrada a Dios, una vida donde hay amor, hay paz, hay gozo, hay perseverancia, hay justicia, en el nombre de Jesús. 915-305-4879. Si usted no tiene una iglesia donde ir y desea visitarnos, estamos localizados en el 528 Paseo Real en Chaparral, Nuevo México. 528 Paseo Real en Chaparral, Nuevo México. Los domingos a las 12:30 estamos aquí, y los viernes también nos reunimos a las 7 de la noche para oración. La oración es la llave que abre las puertas
de los cielos, ¿verdad? Para hablar con Dios. Nuestro canal en YouTube está ahí el QR, usted puede sacarle foto o puede buscar a Mustard Seeds Rainbow Ministries en YouTube, y ahí están todos nuestros estudios y predicaciones. Se nos quiere seguir, ¿verdad?, con esta serie de las 7 iglesias del Apocalipsis, ahí también están grabadas, amén. Y si usted desea acompañarnos, no tenga temor, no tenga vergüenza, las puertas de esta iglesia están abiertas para todo el mundo, amén. Esta iglesia es una iglesia que tiene alcance a la comunidad. Queremos poder ayudar, ¿verdad?, a los niños con juguetes, con ropa, con mochilas, cosas para la escuela. Ayudamos también con mandado, ¿verdad?, comida, los pavos en el mes de noviembre, los juguetes en el mes de diciembre, y cualquier otra necesidad que usted tenga, acérquese a nosotros. Si usted quiere conocer a los pastores y que le demos un tour aquí a la iglesia, pues llámenos y podemos hacer cita para conocerlos y compartir con ustedes y que conozcan la iglesia donde está ubicada, ¿verdad? Aquí humildemente sus siervos estamos a sus órdenes, a su disposición. Si usted quiere ayudar, ¿verdad?, en lo que hacemos para la comunidad, puede aportar, ¿verdad?, su ofrenda de amor a través de SEO, a través de Cash App, a través de Venmo. Ahí están los códigos, si usted quiere, ¿verdad?, puede buscarlos también en el YouTube y en Facebook para que pues dé una ofrenda de amor, ¿verdad?, como usted siente en su corazón. Nosotros no andamos pidiendo, simplemente lo que Dios le ponga en su corazón para poder llevar a cabo estos eventos, ¿verdad?, de ayuda a la comunidad. También si quiere dar una ofrenda en efectivo o a través de un cheque personal, un giro postal, nos puede llamar al 915-504-0591 y ahí estamos. Esto es si usted desea ayudar a la comunidad de Chaparral, inclusive hay personas del Paso también, ¿verdad?, que tienen a veces necesidades y nos llaman, y ahí estamos para ayudarles, amén. Así que nosotros no vendemos el evangelio, la palabra de Dios es gratis, amén. Y nos puede llamar al 915-504-0591 si tiene alguna pregunta y si quiere estar al tanto de lo que está pasando en la iglesia. Puede seguirnos a través de Facebook. Ahí están, ¿verdad?, los eventos. Se van poniendo los eventos según vayan a suceder. Estamos orando por usted. Recuerde, Cristo lo ama. Cristo está esperando que usted se reconcilie con Él o lo acepte por primera vez. Y aquí estamos como iglesia Semilla de Mostaza, Mustard Seeds Ministry, para amarle y para conocerle y compartir con usted. Dios les bendiga. Cristo los ama y hasta el otro lado.